Estamos constantemente jugando con el milagrismo. Los milagros de Jesús no están para decirnos que ahora Jesús va a hacer el mismo milagrito conmigo, sino decir, lo que yo hice a mi manera, tú tienes que hacerlo a tu manera. Que es fijarte en quién te necesita y acercarte a él. Para hacer lo que puedas, echarle la mano como tú puedas. A la manera que tú puedas. Claro, eso nos escuece más. Eso nos escuece más. Si yo os predicara que Jesús ahora, si hacéis 4 novenas a no sé quién y rezáis 4 rosarios, Jesús os va a curar la mano que os habéis roto, diréis, este padrecito qué bueno es. Pero os estaría engañando. Lo que Jesús nos dice, tú tienes que hacer lo que yo he hecho, preocuparte del ser humano y hacerlo crecer y ponerlo en el centro de tus intereses y en el centro de tus decisiones. Eso nos escuece un poco más porque nos compromete. Pero eso es lo que dice Jesús. La gloria, hay un San Irineo tiene una frase preciosa que un día en una conferencia creo que consagraré toda una charla a explicarla cuando llegue el momento. La gloria de Dios es el ser humano plenamente vivo. San Irineo, uno de los primeros padres de la Iglesia, uno de los primeros grandes obispos de la Iglesia. La gloria de Dios es el ser humano plenamente vivo. Eso es lo que quiere Dios. Por eso se ha hecho cercano a nosotros y por eso a nosotros nos arrastra en su mismo dinamismo para hacernos cercanos a quien nos necesite. Porque la gloria de Dios es que el ser humano esté plenamente vivo, plenamente realizado, sea plenamente feliz, sea plenamente sí mismo. Esa es la gloria de Dios, es lo que busca Dios. No sé si todo esto está claro. Otro punto, ya cambiando un poco, siempre en esa misma línea de esa cercanía de Dios, que es la experiencia que estamos explicando, experiencia de Jesús, de ese Dios cercano y amante. Pero un punto y una observación importante sobre este tema. Para comprender correctamente lo que significa decir que Dios es cercano. Esta cercanía de Dios, esta cercanía amorosa de Dios, nos podrá parecer muchísimas veces algo muy pequeño y algo muy insignificante, incluso ineficaz e inútil. ¿Dónde está Dios? Y eso nos pasará muchas veces. Resulta que el Dios que se nos revela en Jesús no es el ídolo puédelo todo que la mayoría llevamos en la cabeza. Hablaremos más en detalle sobre esa idea del Dios Todopoderoso. La mayoría de nosotros nos hacemos la idea de Dios Todopoderoso como el Dios que puede hacer lo que le dé la gana. Lo puede todo, puede hacer lo que le dé la gana. Lo único que hace falta es que lo convenzamos que le dé la gana de hacerlo. Eso es la barbaridad más grande que se puede echar uno a la cara. Esa es la tontería más grande que se puede echar uno a la cara. Hablaremos con más detalle de eso y qué significa realmente. Hablaré de ello. Pero para mí, esa idea, la idea que nos hacemos, cuando decimos en nuestro credo Dios Todopoderoso, primero que no decimos Dios Todopoderoso, decimos Padre Todopoderoso. Pero sí. Una cosa es lo que decimos y teológicamente es verdad, y otra cosa es lo que la mayoría de la gente lleva en la cabeza. Y lo que la mayoría de la gente lleva en la cabeza es mentira. Que Dios lo puede hacer todo. No. Dios lo único que puede es amar. Únicamente amar. No puede nada más. Pero a fuerza de amar lo consigue todo. No lo puede todo, porque lo único que puede es amar. Pero a fuerza de amar lo consigue todo. Y Él está ahí constantemente, discretamente amando, y desde esa discreción y desde esa humildad de un amor que se regala, con la omnipaciencia del amor, lo consigue todo. Esa es la omnipotencia de Dios. La omnipaciencia del amor, que a fuerza de estar ahí amando, lo consigue todo. Esa es la diferencia. Pero volveré sobre ello, porque, ¿veis? Esa presencia de Dios no es la presencia del Todopoderoso que nosotros llevamos en la cabeza con varita mágica que cuando le dé la gana puede solucionar cualquier problema. Ese no es Dios de Jesús.
La presencia de Dios es una presencia humilde, discreta, precisamente porque es amor y solo amor. Por eso nos sucederá muchas veces, y sobre todo nos sucederá en momentos de sufrimiento o en momentos de fracaso, en que nos podamos preguntar, ¿pero dónde está Dios? Este cura nos ha dicho que Dios es cercano y amante, pero yo aquí no lo veo por ninguna parte. ¿Qué hace Dios? ¿Realmente Dios está conmigo? ¿O Dios me ha abandonado? Esa pregunta nos vendrá muchas veces. Porque la presencia de Dios, esa cercanía de Dios, es una cercanía de un Dios amante, humilde y discreto. Y no estamos acostumbrados a ver a Dios humilde y discreto. Estamos acostumbrados a imaginar a Dios como nos imaginamos a nosotros mismos, poderosos, brillantes. Y esa es una de las grandes revoluciones de Jesús. El Dios amante, discreto y humilde. San Juan de la Cruz habla de ese Dios humilde. Ese Dios que tiene la humildad de arrodillarse delante de nosotros para lavarnos los pies. San Juan de la Cruz tiene unas frases formidables sobre esto. El Dios humilde, el Dios humilde. Tenemos que quitarnos ese Dios solemne, poderoso, varitas mágicas. Tenemos que quitarlo de aquí. Volveremos sobre ello. Pero desde ahora yo creo que es importante. Una cercanía amorosa, real, pero humilde. ¿Cómo pasa el tiempo? Os he puesto al final de las notas que os mandé el otro día, del resumen, os he puesto un texto de unas cartas pastorales que leer hoy en el Dios de Jesucristo. Como queda poco tiempo, las voy a leer rápidamente, por no enrollarme más. Pero os pido que las leáis tranquilamente. Os he puesto el texto entero en los resúmenes que os he mandado. Y como os digo, sobre este tema volveremos. Dice, Jesús decepcionó a muchos que esperaban que Dios se manifestase de forma gloriosa y espectacular, destruyendo a todos los enemigos y dando satisfacción inmediata a sus fieles. Y eso decepcionó a muchos porque Jesús no vino así. La idea del Mesías más corriente en la época de Jesús esperaba la venida de un Mesías, un enviado de Dios, que vendría con fuerza, con poder, que aniquilaría a los enemigos de Dios, que aniquilaría a los pecadores con fuerza y con poder, restablecería la grandeza del reino de Israel. Y eso es lo que esperaban. Y por eso, claro, es que este tema nos llevaría... ¿Os acordáis que Juan Bautista, que había dicho, cuando después del bautismo de Jesús, dijo, este es el Cordero de Dios, este es el que quita los pecados? ¿Os acordáis? Lo designó como el Mesías. Ahora meten en la cárcel a Juan Bautista. Y Juan Bautista desde la cárcel oye lo que hace Jesús. Y oye que Jesús no va por ahí repartiendo mandobles. Oye que Jesús no va por ahí imponiendo la Torah, con la fuerza, que es la idea del Mesías que se hacía Juan Bautista y que se hacían la mayoría de la gente de la época de Jesús, sino que al contrario va con los pecadores, va con los pobres. Y entonces les envía una delegación a preguntarle a Jesús, oye Jesús, ¿eres tú ese Mesías? Porque yo, Juan Bautista, creía, te señalé como que tú eres el Mesías que esperábamos. Pero resulta que tú no respondes de a la idea que yo me hago del Mesías. ¿Eres tú o tenemos que esperar a otro? O sea, incluso Juan Bautista duda, porque se esperaban otra cosa. Y cuando Jesús le dice, ¿qué es lo que hago? Los ciegos ven, los cojos andan, es decir, cosas discretas, no va ahí condenando pecadores ni tomando el poder. Ese sería otro tema de analizar, las famosas tentaciones de Jesús. ¿Qué es eso? La tentación del poder, un Dios de poder que se impone por los milagros o por el espectáculo o por la fuerza. No, el Dios humilde, el Dios discreto, que no trabaja con fuerza y con poder, sino desde el corazón de los hombres, cambiando el corazón de los hombres para que ellos vayan haciendo un mundo diferente, un mundo mejor.
Eso decepcionó, toda esa idea mesiánica decepcionó a la gente en tiempos de... Por eso nos puede extrañar, claro, todo esto nos llevaría muy... se podría alargar mucho. Nos extraña a veces que Jesús, cuando hace un milagro, dice, no se lo digáis a nadie. Dice, hombre, pero ¿por qué? No hay que decírselo a nadie. Precisamente por eso. Dice, porque si vosotros decís, o cuando los discípulos, cuando Pedro le dice, tú eres el Mesías, el hijo de David, Jesús dice, bien, vale, pero no se lo digáis a nadie. ¿Pero qué cuento es esto? No se lo digáis a nadie. No se lo digáis a nadie porque la gente tiene otra idea de lo que es el Mesías. Y si decís que soy el Mesías, van a creerse que yo voy a ir aquí con una espada, dando latigazos, liquidando a los romanos, estableciendo por la fuerza el reino de Dios, por la fuerza y el poder. Y yo no soy así. Yo no soy así. Por eso les dice, no lo digáis a nadie, porque la gente tiene falsas ideas. Incluso el mismo Pedro, ¿os acordáis? Cuando ha dicho, tú eres el Mesías, Jesús le dice, eso no te lo ha revelado la carne y la sangre, sino Dios. Pero inmediatamente después que le dice, cuando Jesús empieza a decir, sí, pero este Mesías irá a Jerusalén y ahí lo van a liquidar, lo van a crucificar. Y Pedro se revela, eso no te pasará, hombre, tú eres el Mesías, ¿cómo te van a liquidar? ¿Cómo te van a matar a ti si tú eres el Mesías? ¿Eres tú el que vas a asesinar a todos los romanos? Y Jesús dice, retírate, Satanás, tú tienes pensamientos humanos, no has comprendido todavía quién es Dios. El Dios del poder, el Dios de la fuerza, el Dios impositivo. El Dios que Jesús nos revela en Jesús es el Dios humilde, cercano siempre, pero humilde, discreto, discreto. Bien, sigo leyendo porque si me enrollo en cada frase estaremos aquí hasta mañana por la mañana. O sea, decepcionó la actitud de Jesús, decepcionó a mucha gente que esperaba ese Mesías triunfante. Es la tentación permanente de los hombres que tendemos a representarnos a Dios como poder que se impone por encima de todo y puede con todos. Sin embargo, el Dios encarnado en su Hijo Jesús es un Dios humilde y escondido. Un Dios que no se impone con su poder, ni nos ciega con su gloria. Dios es amor que nos acoge, amistad que nos invita, gracia que se nos ofrece por todos los caminos de nuestra existencia. Su presencia en el mundo es humilde y discreta. A ver cuando empezamos a meditar un poquito sobre la humildad de Dios, la discreción de Dios. Hemos hecho discursos maravillosos sobre la gloria de Dios, la grandeza de Dios, la solemnidad de Dios. A ver cuando nos decidimos a hacer discursos y meditaciones profundas sobre la humildad de Dios. Hay un libro de un autor francés que a mí me encanta, Valion, que se titula así, La humildad de Dios. Precioso, no está traducido al castellano. Su presencia en el mundo es humilde y discreta, como lo es siempre la presencia de la amistad y del amor verdadero. El reino de Dios no se impone nunca por la fuerza, sino que se ofrece de manera gratuita a la libertad de los hombres. Somos nosotros desde nuestra libertad las que podemos aceptar, acoger esa presencia amorosa de Dios o rechazarla. Y hacer de nosotros instrumentos de esa presencia amorosa de Dios o encerrarlo en sus cielos. Jesús no recurre al poder divino para forzar las decisiones de los hombres y cambiar el curso de los acontecimientos. No pide al Padre que ponga a su disposición 12 legiones de ángeles que lo liberen de la muerte. Es la tentación que sufre Jesús en Getsemaní. Hablaremos de Getsemaní, cómo ahí Jesús tiene que dar también pasos adelante para comprender ese Dios que no aparece para salvarle de la muerte. Podía enviar 12 legiones de ángeles y no los manda. Jesús también tuvo que aprender esto, lo dice San Pablo, pero hablaremos de ello largamente. No busca nunca la imposición prodigiosa del reino de Dios. Su misma oración al Padre se detiene precisamente allí donde nosotros trataríamos espontáneamente de hacer brotar el reino mediante el poder. No. El Dios que se revela en su Hijo Jesús es un Dios discreto, que no humilla. El Dios Todopoderoso nos convierte a nosotros en simples esclavos.